Bienvenidos a Claro y Directo. ¿Sabía usted que entre los años 2017 y 2022 se reportaron un total de 74.413 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? 74.413 casos de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué se puede hacer para pararlo? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en Claro y Directo. Antes les cuento que CADE Ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco, organiza IPAE Acción Empresarial. Vamos con el tema del programa de hoy y tiene que ver sin duda con Quitémonos la venda contra el abuso infantil. Y tenemos como invitado la suerte de tener a un especialista en el tema que es Carlos Calderón Seminario, oficial de Políticas Sociales de UNICEF. Carlos, bienvenido, encantado que estés en el programa. Muchas gracias por la invitación, encantado también, Augusto. Carlos, ¿cuán grave es el problema del que estamos hablando? Bueno, efectivamente, como tú has señalado, las cifras, ¿no? Cada vez estamos visibilizando más este problema de la violencia, en este caso, la que inspira la campaña, que es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tú has señalado una cifra de alrededor de 74.000 casos que se han presentado en estos SEMS, ¿no? Pero lo que sabemos es que esos son los casos reportados, pero hay muchos casos que no se reportan, por lo que el problema de la violencia es mucho mayor, ¿no? Y es por eso que hemos en UNICEF, conjuntamente con Latina Televisión, lanzado esta campaña para que visibilicemos un problema que de repente no es muy fácil de hablar, que es la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y tener el dato de que 7 de cada 10 casos de violencia sexual son ejecutados por un hombre cercano o conocido de la víctima. Estamos hablando ¿Puedes repetir la cifra para que quede claro, por favor? ¿no? ¿Puedes repetir otra vez la cifra? Sí, 7 de cada 10 casos de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes. La mayor parte de los casos son gente del entorno cercano, que es el acosador, el atacante, el agresor. ¿Y por qué es tan difícil hablar del tema? Yo diría porque justamente el acosador es un familiar. Hablamos de un padre, de un abuelo, de un padrastro, de un conviviente, de una esposa, de un hermano, alguien muy cercano, ¿no? Con el cual, de una u otra manera, existen vínculos familiares, ¿no? Pero las cifras son crudas y revelan que es un problema que ataca no solo a la familia, sino a la comunidad y al país entero, ¿no? ¿Y el problema cuál sería? Me imagino es que siendo alguien de la familia, el denunciar esto produce una quiebra del entorno familiar, porque es hablar de algo muy grave que alguien ha cometido y se prefiere tapar el tema para que no pase y decir ya no va a pasar nunca más. ¿Es eso lo que previene de hablar o hay otras barreras? ¿Si es eso o hay otros motivos para quedarse callado? Es lo que señalas y también temas culturales, ¿no? De que a veces se cree que la violencia contra alguien de la familia es algo que se puede pasar por alto, ¿no? Creo que no hay esa cultura justamente de que ningún tipo de violencia sexual, gritos, amenazas, debe tolerarse, menos cuando alguien es tan vulnerable como un niño, niña o adolescente, ¿no? ¿Cuál es el impacto que produce a un niño que es acosado, que es violado por cualquier persona, pero máximo aún si es un familiar, en quien si probablemente ese niño o niña deposita cierta confianza? Sí, el impacto es muy grande, ¿no? O sea, tenemos la afectación de los derechos, de que hay un caso puntual de que un niño, niña o adolescente ha sufrido un caso de violencia sexual, ¿no? Pero más allá de eso, hay repercusiones tanto a nivel de esa persona como de los familiares, como de la escuela, como de la sociedad en su conjunto, ¿no? En el caso de la persona violentada, pues pueden provocarse casos de ansiedad, depresión, problemas de salud mental,
pueden haber infecciones de transmisión sexual, otro tipo es decir, la violencia sexual desencadena otro tipo de problemas públicos, ¿no? Claro. Vinculados a la salud, como he mencionado, ¿no? Pero también temas como la educación, ¿no? Muchas veces estas situaciones tan dramáticas hacen que los niños o niñas dejen de estudiar, a veces están vinculados con situaciones de embarazo y eso pues hace que el quiebre de una trayectoria educativa no solo se corte en el corto plazo, sino puede suceder en el largo plazo, ¿no? Y eso al final pues desencadena pérdidas de productividad, pérdidas de mano de obra a la sociedad y al país en su conjunto, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en concreto? ¿Qué líneas de acción se pueden plantear? Y en UNICEF, ¿qué es lo que están pensando de cómo enfrentar el tema? El grave tema de el abuso infantil, que es tan perverso, en el cual hasta los daños físicos se pueden corregir, pero el daño mental ¿no? que se genera es casi imborrable. Sí, justo pensando en qué puede hacer UNICEF como un actor más de la sociedad peruana, creemos que una de las primeras cosas con las que podemos contribuir es visibilizar el problema, de que se hable más, que se reconozca más y no haya esta tendencia de que es un tema que se tiende a ocultar, que tengo miedo de reportar un caso de violencia sexual, más aún si es un familiar el que ha cometido el, el caso, ¿no? A pesar de esas dificultades, hay que visibilizar el problema porque identificando la gravedad de esta situación es que el Estado puede adoptar políticas públicas para prevenir la violencia sexual y, bueno, si sucede, tratar de, digamos, atender esos casos de la mejor manera para que esa persona que ha sido violentada, pues tenga los tratamientos de salud, los tratamientos psicológicos, de salud mental, el apoyo para continuar en el sistema educativo y no haya un efecto tan negativo en la vida de este niño, niña o adolescente. Claro. ¿A qué países son los que están más avanzados en el mundo en desarrollo, que comparables con el Perú, de poder entender si qué países están haciendo un buen trabajo y por tanto tienen menos ratio, menos incidencia de este grave problema? Esa es una pregunta bastante compleja. No podría dar un ejemplo de un país en particular, pero creo que los países que están más avanzados en justamente en prevenir estas situaciones de violencia y si suceden, darles los tratamientos adecuados son los países europeos, los países nórdicos, ¿no? Que tienen sistemas de protección social, de salud universales, ¿no? Que están como, digamos, preparados para poder enfrentar esta situación como Estado de una manera más integral, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para lograr eso? ¿Cómo enfrentar el problema de una manera integral? ¿Qué cosas concretas se pueden hacer? Un primer tema es invertir más recursos, ¿no? Y de manera particular a la prevención, ¿no? Si uno ¿Cómo se analiza previene? lo que gasta el Estado justamente en temas de violencia contra la mujer, ¿no? Por decir, o violencia en general, lo que identificamos es que casi todos los recursos se concentran en atender los casos una vez la violencia ha sucedido, ¿no? No tanto en prevenir que la violencia, que esa situación de violencia suceda, ¿no? Y eso implica trabajar con los niños pequeños en las escuelas, justamente, primero, compartiéndoles esta idea de la igualdad de género, de que la violencia no es tolerable en ningún escenario, ¿no? Atacar el machismo, atacar Claro. estas ideas de que la violencia contra la mujer, contra la esposa, es algo normal o cotidiano dentro de la vida familiar, ¿no? Hay que trabajar mucho los temas de prevención y hay que invertir, ¿no? Y se requiere un mayor presupuesto público para hacer esas tareas desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde el Ministerio de Salud también, ¿no? Carlos, y si estamos invirtiendo lo que se requeriría para poder encarar el problema, ¿cuánto se invierte ahora y hasta cuánto debería subir o crecer ese presupuesto para poder enfrentar el grave tema del abuso sexual a niñas y niños y adolescentes? Sí, yo particularmente creo que se está invirtiendo muy poco, ¿no? En general en el tema de violencia, ¿no? Una de las deficiencias a la hora de revisar los presupuestos públicos es que
es muy difícil identificar, por ejemplo, el presupuesto que se destina para prevenir o tratar casos de violencia sexual y Mm, para la población de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay un programa que se ha lanzado hace 3, 4 años que se llama el Programa Presupuestal Orientado a Resultados para reducir la violencia de género, ¿no? Y este es un programa que, si bien es una iniciativa interesante para que se visibilice esta problemática y se asigne un presupuesto a ello, trata todos los tipos de violencia de todos los grupos etarios, ¿no? Entonces, creo que hay que invertir más de manera específica a intervenciones que se dirijan para prevenir la violencia sexual y aquella que ataca a los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Y se puede crear, no sé, se me ocurre en medios de comunicación, ¿cómo pueden colaborar, contribuir? Porque los niños, las niñas miran los programas. ¿Qué se puede hacer desde los medios, desde el periodismo, para poder contribuir a enfrentar mejor el problema? Yo creo que una de las primeras cosas que los medios de comunicación pueden hacer es justamente difundir estas cifras sobre la problemática. Como tú has señalado, los 74.000 casos que se reportan de violencia en los SEMS de niñas, niñas y adolescentes, la cifra que, digamos, es la cifra marco de la campaña que tiene UNICEF es tan fuerte, tan dura, ¿no? 7 de cada 10 situaciones de violencia sexual han sido Mm, ocasionadas o perpetuadas por alguien, un mm, hombre muy cercano, conocido de la víctima, ¿no? Hay que claro. generar esa información, concientizar a los hogares, hacer entrevistas, difundir los casos, y creo que ese es el rol que, digamos, esperamos que la prensa, la televisión pueda ayudar a concientizar a la población de esta problemática. Ojalá se puede avanzar en esa dirección. ¿Qué más que así en concreto se puede hacer de los medios, de los estados, la sociedad civil? ¿Cómo encarar el problema para poder avanzar y que, como dice la campaña, quitémonos la venda? ¿No? Porque además este 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia. Y este año se escogió para ese día ese título tan potente como hashtag quitémonos la venda. Exactamente, sí. Creo que la sociedad civil en su conjunto tiene un rol de fiscalizar lo que hace el Estado, ¿no? O sea, todos pagamos impuestos a un tesoro público y esperamos que el Estado nos brinde servicios oportunos, eficientes, ¿no? Y para eso requerimos, pues, una serie de programas articulados, tanto en el MINSA, en el MINEDU, en el MIN, que funcionen, que estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, si Por sucede ejemplo, un caso de violencia sexual, ¿a dónde tengo que acercarme? ¿Quién me va a dar ayuda? también. ¿No? Esa ayuda es oportuna, es rápida, es eficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que, como sociedad civil, demandar, ¿no? Y te pregunto, ¿qué debería hacer un padre de familia si es que sospecha que ha habido un tipo de abuso de ese tipo, de ese caso, pero el menor, la hija o la persona, la niña, el niño, no quiere hablar y porque además es parte del problema y hay muchos motivos que le impiden a veces hablarlo con tanta claridad? ¿Qué debe hacer un padre de familia o alguien mayor que esté encargado de esa persona? O un tío, una tía que va a la casa, o un amigo, una amiga que va a la casa y encuentra que algo hay ahí que sospecha que está ocurriendo. Yo creo que a pesar de que esa persona que uno sospecha que es un perpetrador, ¿no? de la situación de violencia, lo mejor y lo más saludable es primero comunicarlo a los responsables de ese niño, niña o adolescente, es decir, a sus padres, y luego también informar a las autoridades de que puede haber un potencial caso de un abuso, un acoso, una situación de violencia sexual, ¿no? Lo mejor en estos casos es denunciarlo y visibilizarlo para que las autoridades puedan tomar cartas sobre el asunto. En el Perú hoy en día, ¿a qué autoridad se debe acudir cuando hay un caso como esto? Bueno, pueden acudir a instancias para los cuales el Ministerio de la Mujer ha creado, digamos, determinados canales. Están los centros de emergencia mujer, ¿no? En casos Mm. que sucede un ataque de violencia contra una niña o adolescente o una mujer adulta, ¿no? Los SEMS pueden recoger
este tipo de situaciones, las comisarías, los centros médicos, ¿no? Si uno ve que el niño, por ejemplo, tiene un problema de salud como consecuencia Claro. de una agresión sexual, hay, digamos, diversos canales, ¿no? Y lo mejor es recurrir a esos canales y no callarse o tratar de solucionar el problema en casa, ¿no? Claro. Ahora, veo que es un tema que no solo es patrimonio o monopolio de países en desarrollo, pobres, ¿no? También ocurre en países desarrollados y no tiene que ver con los niveles de riqueza de un país, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que hay que entender como sociedad que no es un tema que le suceda a los pobres, ¿no? Puedes tener hogares de clase media, hogares de clase alta, ¿no? Donde también suceden este tipo de situaciones, ¿no? No es prohibitivo, no se concentra en los hogares que a veces tenemos esa idea, ¿no? De que son solo los hogares pobres los que padecen este tipo de violencia, pero es transversal a toda la sociedad. Sin duda. Y entonces, ¿cómo se puede la gente que ve el programa, cómo sumarse a esta campaña? ¿Qué puede hacer las distintas partes? ¿Quiénes quisieras que colaboren, que se sumen a esta campaña que entiendo es el 20 de noviembre, dentro de poco? Efectivamente, sí. Bueno, tenemos un hashtag para las redes sociales. El hashtag es Quitémonos la venda. Pueden también visitar las redes sociales de UNICEF, que es @UNICEF Perú, donde pueden encontrar mucha información sobre la campaña, sobre cifras, datos vinculados a los temas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y también seguir los programas, en este caso de Latina Televisión, donde se están realizando entrevistas, se están brindando información sobre esta problemática, sobre lo que se debe hacer, a quién recurrir, etcétera. Acá también en LR más también nos interesa mucho el tema. Yo seguro que en el Grupo La República se va a informar mucho de ese tema que es tan importante. Va a haber además una gran caminata, ¿no? Sí, efectivamente, se tiene previsto realizar una caminata en los próximos días. Ahí sí me agarraste porque no tengo exactamente la fecha de Yo la lo tengo acá, el caminata. 19, domingo 19 de noviembre. La concentración es a Sí, las 10 de la mañana en el Paseo de los Héroes Navales. sí. Y bueno, hago la invitación a toda tu audiencia para que puedan sumarse a la campaña y participar y marchar con nosotros en ese día, ¿no? Y el tema es hacer visible, ¿no? Darle visibilidad al grave problema sobre el cual, como dice el nombre de la campaña, es como una venda, ¿no? La gente se pone una venda para no ver el tema, o si lo ha visto, prefiero decir que no lo vi, que no fue así como pensamos, no fue exactamente de esa manera, estamos malinterpretando y cosas como esas. Exactamente, sí. Es un tema muy duro tratar el tema de la violencia sexual, más aún cuando la mayor cantidad de casos está vinculada a un agresor que está muy cercano a Claro. uno, ¿no? Y eso hace que estemos hablando muchas veces de un familiar muy cercano, ¿no? Y es una situación obviamente difícil, conflictiva, ¿no? Que puede tener repercusiones en el vínculo familiar y en el vínculo de todas estas personas, ¿no? Es una situación compleja, pero es mejor visibilizarla para poder enfrentarla. Lo peor es efectivamente poner una venda, como tú decías, y decir que el Mm. problema no existe, ¿no? Cuando el problema está ahí y va a tener repercusiones no solo en la vida de esa persona que ha sido violentada, sino en todo el círculo familiar. Bueno, Carlos, la verdad que muchas gracias por estar en el programa. Es un tema que nos interesa mucho y a veces mucho hablan de mucha política, pero no aterrizan en problemas fundamentales, cotidianos que están amenazando y qué manera de pervertir, de malograr la vida de una niña, de un niño cuando se produce este acoso sexual que le altera la manera de ver el mundo, debe generar una depresión, una frustración muy grande y a veces la mayor parte de los niños, niñas se lo queda callado, no lo saca a relucir y esto hay que contribuir a que discutamos el tema, a que, como dice la campaña, quitémonos la venda contra el abuso infantil. Carlos Calderón Seminario, oficial de Políticas Sociales de UNICEF, te agradezco mucho la presencia del programa. Es un tema muy, muy importante y cuenta con nuestro respaldo para lo que se pueda conseguir, cómo podemos contribuir para ayudar en esta campaña tan, tan importante. No, gracias a ti por la oportunidad de tratar este tema justamente en este espacio y invitamos a todos a que se sumen a esta campaña Quitémonos la Venda. Gracias. Agradezco mucho. Un gran abrazo. Bien, de esa manera llegamos al final del programa y quiero recordarles que cada Ejecutivo 2023 abordará
planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco, organiza IPAE Acción Empresarial. De esta manera los dejo con la excelente programación de LR+. Adiós, que tengan buen día.